conocer su propio pasado, conocer aquellos pueblos que significaron hitos de relevancia para la historia de la humanidad. En América precolombina hubo tres grandes culturas, la de los mayas, los aztecas y los incas. Hoy nos vamos a aproximar a esta última. En los Andes peruanos, el hombre se instaló hace 11.000 años. Vino de América del Norte, vino por mar. Y algunos antropólogos se encuentran rasgos semejantes a pueblos de México y también de Asia. Tres pueblos constituyeron el imperio incaico, de los quechuas, los yungas y los aymaraes o collas. El imperio comenzó en el siglo X, se intensificó en su poderío en el 1300 y tuvo su máximo esplendor en el siglo XV. En el noroeste del Perú, próximo a la costa, se encuentra la ciudad de Chan Chan, la capital de los Chimú, un pueblo que luego fue absorbido por los incas. En esta ciudad, que fue abandonada por sus creadores, es que inician su investigación un grupo de científicos de diferentes disciplinas. Entran en ella para penetrar en el tiempo, para conocer a los amos del laberinto, como se titula el documental que ya presentamos y que nos narra otra aventura del hombre. Esta costa desértica del Perú es una de las regiones más inhóspitas del mundo. Allí, sin embargo, surgió una de las grandes civilizaciones del mundo. El clima seco preserva, las arenas del desierto protegen. Eso y la arqueología permiten tratar de responder a esta pregunta. ¿Quién construyó la ciudad de Chan Chan? Cuando los españoles arribaron, Chan Chan ya estaba desierta, pero había llegado a ser la ciudad más grande precolombina y hoy quedan 36 kilómetros cuadrados de sus ruinas. No se parece a ninguna otra ciudad del mundo. En vez de calles amplias, sus estrechos pasajes parecen impedir antes que estimular el desplazamiento. Los altos muros sugieren la protección de algún secreto. Los españoles la llamaban el laberinto. Misteriosas paredes de adobe que se elevan a más de 9 metros en medio del desierto. No fueron construidas como murallas, pues carecen de almenas. Su imponente austeridad contrasta con los delicados frisos que adornan gigantescas pirámides o túmulos famosos por los tesoros saqueados de su interior. Chan Chan no cuenta con historia escrita. En Sudamérica no se conocía la escritura, pero fue la capital de los reyes Chimú. Según dice una leyenda, los primeros monarcas llegaron misteriosamente cruzando el mar en una balsa. ¿Quiénes fueron los amos del laberinto? ¿De dónde vinieron? La cultura superior de las ciudades costeras del Perú ¿fue resultado de la invasión de otro continente? ¿O pudo haberse desarrollado progresivamente por propio mérito? El hombre llegó a Sudamérica poco después del término de la última edad del hielo. Descendió desde América del Norte hasta el Istmo de Panamá, cazando grandes animales prehistóricos. Hace 11.000 años terminaron estableciéndose a lo largo de los Andes. Lo que ocurre después de esa fecha
se puede rastrear según las pruebas encontradas en el Perú. A unos 100 kilómetros de la costa, los Andes forman una vasta meseta. Las elevaciones son de piedra caliza y en sus cuevas el arqueólogo puede encontrar algunas claves primigenias del desarrollo de la civilización sudamericana. 285. Para determinar su contexto en los restos fuera de la cueva, se diagrama tridimensionalmente la posición de cada objeto encontrado. 191. 179. El análisis de estos datos permitirá saber más sobre el estilo de vida de los cazadores. Ya se ha comprobado en este sitio que la caza y la cría de animales como la alpaca, el guanaco y la llama continuaron hasta hace unos 1000 años, mucho después de haberse construido las ciudades costeras. Esto podría indicar que los constructores de ciudades pertenecían a una cultura foránea importada a través del Pacífico o del Atlántico. Pero si la ciudad de Chan Chan es obra de una cultura puramente peruana, deberían existir pruebas de una evolución, creando un puente cultural entre los cazadores y los moradores urbanos. Quienes opinan que se trata de una civilización importada destacan la presencia de alfarería encontrada en la costa cercana. ¿Quién podría ser este sino un árabe? Este se asemeja a un negro con tatuaje facial. ¿Y este rostro blanco de un hombre con larga barba y casco puntiagudo no será un vikingo? ¿Qué significan las gigantescas plataformas piramidales que dominan la costa peruana? El largo camino comienza en la carretera panamericana, a través de un desierto envuelto a menudo en niebla, pero donde solo ha llovido una vez desde 1925. Bob Feldman tiene cita con un montón de basura en medio de esta árida geografía. El mencionado basural costero en un lugar llamado Áspero comenzó a formarse hace más de 4500 años. Pertenecía a una colonia de pescadores. Sus residuos han quedado esparcidos en una superficie de 10 hectáreas. Las chozas han desaparecido hace mucho, pero los residuos se han acumulado en grandes colinas artificiales. Los pescadores construyeron sus viviendas encima de los desechos. Los hallazgos en Áspero cambiaron radicalmente las teorías tradicionales sobre los orígenes de la civilización andina. En contraste con el desierto estéril, el Océano Pacífico proporciona al Perú la pesca más notable del mundo. Las canoas hechas de caña de totora han sido comparadas con las balsas egipcias de papiro, a pesar de que aquellas son relativamente recientes. En Áspero no contaban con embarcaciones, pero al evolucionar los métodos de pesca desde la costa, un número cada vez menor de pescadores pudo sustentar a una colonia cada vez más grande. Como cada generación fue construyendo sobre los residuos y las ruinas de las generaciones, los arqueólogos creían en la necesidad de la agricultura como elemento condicionante para el desarrollo de una sociedad. Estas estatuillas sin hornear tenían valor sagrado para una cultura que se alimentaba de pescado. Entre otros objetos hallados, se encontraron tallas de madera que estaban enterradas debajo del piso. Este abalorio de conchilla todavía conserva su hilo original de algodón. Es obvio que no estamos frente a simples pescadores. Esta gente era técnicamente capaz de trabajar la piedra, el hueso, la madera. Poseía un sentido artístico altamente desarrollado, tanto en el terreno realista como en el simbólico y representativo. El tamaño de las estructuras que vemos aquí, los frisos, las paredes pintadas, los nichos rectangulares, todo eso se encuentra más tarde en los templos e indican la existencia de una estructura social un tanto evolucionada que organizaba y controlaba la erección de estos túmulos.
Otra prueba del creciente poder de las culturas costeras se encuentra en las estructuras mucho más grandes todavía de El Paraíso, construidas unos 2 siglos más tarde que Áspero, es decir, hace unos 3.800 años. El Paraíso se levanta cerca de la costa sobre la planicie que inundan las aguas de un río al desbordarse. Quien quiera haya sido, fue capaz de movilizar a la población local para extraer 100.000 toneladas de piedra y construir edificios que glorificaran sus ideas. La casta dominante había establecido su poder basado en la riqueza de una economía pesquera. De manera que, cuando la agricultura llegó posteriormente a las orillas de los ríos, lo hizo bajo el control de aquella casta. La dominación de la agricultura y más tarde de los métodos de irrigación habría de tener un gran impacto en la evolución de la civilización. Excavaciones hechas en Garagay, cerca del aeropuerto de Lima, permitieron descubrir pruebas sobre el tipo de control ejercido por la casta dominante. Los gigantescos túmulos artificiales, llamados huacas, son característicos del lugar, pese a la presencia moderna de una red eléctrica. El doctor Roger Rabines hizo un descubrimiento importante en lo alto del túmulo central. Frente a una línea de fosos circulares encontró un muro moldeado y pintado con un friso de barro, en el que se ven terribles efigies religiosas, según parece, de unos 3.000 años de antigüedad. Esa huaca cumplía, pues, fines religiosos. Bajo la mirada ominosa del dios, la gente depositaba sus ofrendas de comida en los fosos circulares. La casta dominante tenía a los dioses como aliados y empleaba la religión para someter al pueblo. En los fosos también se encontraron estatuillas de yeso. Esta miniatura de hace 3.000 años fue encontrada junto a un altar central. Indudablemente se trata de un sitio milenario de importante valor arqueológico, a pesar de la presencia de la tecnología moderna. De pronto, hace 2.800 años, mientras continuaban las ceremonias en Garagay, otro centro religioso comenzó a dominar las sierras de los Andes. A 3.000 metros de altura, más allá de dos cordilleras, se encuentra el sitio de Chavín de Huántar, un valle que forma la encrucijada de rutas comerciales entre la costa, la sierra y la selva amazónica. Allí se construyó un templo colosal, no de barro, sino de gigantescos bloques de piedra bellamente trabajados que forman colosales cámaras rectangulares flanqueadas por inmensos escalones. El lugar entero está interconectado por túneles que llevan a las cámaras y a los túmulos a no menos de 7 niveles distintos. El enorme complejo testimonia en su conjunto el poder de la casta gobernante capaz de ordenar la construcción de un sitio así. Ese poder se afirmaba en el miedo que la gente sentía de los dioses que habitaban en las profundidades del templo. En el sector más antiguo hay una losa de granito empotrada al piso y al cielo raso. Tiene la forma de una daga con la imagen grotesca de un dios feroz con garras, colmillos y formas de serpiente. En otros monolitos sagrados de Chavín, las imágenes abarcan un período de 5 siglos y muchas de ellas forman mezclas estilizadas de animales sagrados de las montañas y la selva. El águila o el cóndor, el jaguar, el cocodrilo, la víbora. Abundan los colmillos y las miradas ominosas. Se representa a los humanos siendo devorados supuestamente como víctimas de un sacrificio ritual. Estas imágenes maravillosas de piedra manifiestan ciertamente una nueva habilidad artística y un grado de perfección cultural que debe haberse importado de alguna parte, tal vez de México o de la jungla. Se ha podido comprobar que la pequeña imagen que fuera hallada en Garagay es sorprendentemente similar y tiene 500 años más de antigüedad. La estatuilla más vieja de Chavín
el llamado lanzón, tiene nariz, boca y colmillos semejantes a los hallados en Garagay. En Chavín, esta cámara circular está rodeada por un túmulo en forma de U. En Garagay, Miriam Salazar habla de un descubrimiento. Esta es una estructura circular de piedra. Y aquí continúa este muro para llegar a esta trinchera de prueba que se hizo para ver si este muro era antiguo o moderno. La conclusión a la que se ha llegado es de que este muro es antiguo. Es un estilo típico chaví. El culto de esta deidad parece haberse originado en la costa del Perú hace unos 3000 años, extendiéndose hasta Chavín 200 años más tarde y adoptando influencias de la jungla hasta convertirse en la primera gran civilización del Perú. Luego el imperio Chavín cae. En el valle de Casma se encuentran las ruinas de Cerro Sechín. Detrás de una montaña árida se levanta un templo decorado con piedras esculpidas sin par en toda América del Sur. En sus muros exteriores se ha representado escultóricamente el horrendo espectáculo de una victoria. Podemos ver las cabezas decapitadas de los vencidos entre los guerreros triunfantes que marchan hacia una escalera central. Detrás de la escalera hay un templo más antiguo adornado con este pez en el estilo de la cultura chavín. En la mitad del templo más antiguo hay un fresco al estilo chavín también, donde se ven garras que protegen un recinto circular. El templo fue rellenado deliberadamente rodeándosele con el friso de piedra esculpida. Las víctimas son los habitantes de Chavín, conquistados por sus vencedores. Aquí vemos un montón de ojos arrancados de las órbitas. Y más cabezas decapitadas como trofeos de guerra. Aunque el poder de la jerarquía religiosa de Chavín pudiera haber llegado a su fin en un valle costero, es posible que haya continuado en otros lugares. De alguna manera surgió una pauta que iba a servir de base al desarrollo costero. La agricultura, la religión y el poder quedaron bajo el firme control de una poderosa minoría. ¿Iba esa minoría a comandar el desarrollo de otra civilización autóctona que desembocara en la cultura de Chan Chan? La llamada Huaca de la Luna. Frente a ella, al otro extremo de una vasta planicie donde una vez se alzó una ciudad, se encuentra la que los españoles denominaron Huaca del Sol. Mide 274 metros de largo y su altura equivale a un edificio de 15 pisos. Tiene 2000 años de antigüedad, pero nadie sabe cuál era su función. Una leyenda dice que fue construida en 3 días por un ejército de 200.000 hombres. En 1602 los españoles crearon una compañía minera y desviaron las aguas del río Moche hasta el costado mismo de la Huaca. Con esta estratagema pudieron apoderarse de más de la mitad de la plataforma y de un vasto tesoro por valor de 800.000 ducados de oro. A principios de este siglo, el arqueólogo Max Juhl encontró en una tumba al pie de la Huaca de la Luna otro tesoro que incluía la máscara funeraria de un rey. Si el pueblo chavín fue conquistado, ¿quién era el rey? ¿Quién construyó las huacas? ¿Y para qué eran? Ambas plataformas representan verdaderas proezas de construcción. La Huaca del Sol contiene 143 millones de ladrillos de adobe hechos en molde con la capa superior del suelo y paja
tal como se fabrican actualmente a 1 kilómetro de distancia. Pero ¿quién ordenó su construcción? ¿Habrá sido un ejército extranjero invasor o una revolución cultural importada? De ser así, ambas huacas se habrían construido al mismo tiempo. Se ha podido comprobar, sin embargo, que la Huaca del Sol fue construida en 8 etapas a lo largo de 100 años. Estoy parado en lo que fue un antiguo túmulo, una de las primeras etapas de construcción. Sobre este nivel había columnas verticales que caracterizan a una construcción posterior. Los ladrillos de adobe en las distintas columnas exhiben marcas distintas. Una raya o un punto, incluso una combinación de ambos signos, como en este caso. Hubo 4 o 5 generaciones de nobles poderosos que ordenaron la construcción de la Huaca del Sol. En consecuencia, no hubo una revolución cultural repentina. Los habitantes del Valle del Moche son famosos por la alfarería hallada en sus tumbas, vasijas con curiosos tipos de estribo, con pinturas o moldes que ilustran gráficamente sus vidas. Prueba de una firme evolución cultural. Actualmente se hacen réplicas por los mismos métodos empleando moldes. El signo clásico del arte imperial moche es la pupila circular pintada. Así se infunde vida a un fantasma de los remotos antecesores del propio alfarero. La alfarería genuina logra un asombroso realismo. Las vasijas funerarias perpetúan tridimensionalmente incidentes de la vida cotidiana. El nacimiento de un niño hace casi 2000 años, un soldado descansando, una rata que roe una mazorca, un cazador con cerbatana y escudo que acecha a un puma. $500 años antes, los alfareros de Chavín habían diseñado el pico tipo estribo, pero el estilo de sus vasijas era totalmente distinto. Incluso el horneado era diferente. Este estilo se modificó de pronto. La alfarería, vista fuera de todo contexto, parece indicar que hubo una invasión o que la gente fue suplantada por otra. La cultura superior del Valle del Moche no tiene por qué justificarse por influencia foránea. La civilización autóctona evolucionó con una continuidad propia. Ahora su expansión dependía del uso de la irrigación para incrementar la producción agrícola, técnica esta perfeccionada en el Perú a través de los siglos. La tierra y las cosechas pertenecían totalmente a los amos del valle. A esa altura, el cultivo alimenticio más importante era el maíz. La casta dominante se aseguró de que fuera la manifestación sagrada de su dios Ay-Apec. Su imagen es familiar. Durante el día, Ay-Apec atravesaba el cielo cabalgando una ave gigantesca. Por la noche, el dios libraba batalla contra monstruos del mar. Sus ayudantes en la lucha eran cormoranes sagrados que le sostenían para elevarse otra vez al día siguiente en las montañas al este. Pero para asegurarse que Ay-Apec venciera su nocturna batalla,
los sacerdotes exigían un sacrificio. Aquí vemos a una mujer cautiva que es atada a la proa de una embarcación de caña con la forma de un monstruoso tiburón. Pero el poder terrenal es transitorio. Las ciudades del Valle del Moche sucumbieron más o menos en la misma fecha que el Imperio Romano. No hay documentación escrita ni existen leyendas sobre la derrota, tan solo ruinas donde abundan los fragmentos de vasijas de cocina. Es como tratar de rastrear la historia del Imperio Romano sin los testimonios latinos. Pero quizás la cultura moche contó con una forma de escritura: los frijoles. Uno de los más grandes coleccionistas de alfarería moche, Rafael Larco Hoyle, tuvo la teoría de que se usaban frijoles o frijoles para transmitir mensajes que podían ser leídos por intérpretes especiales. Según él, esta vasija representa a una persona sosteniendo un instrumento para marcarlos, con los que se podría haber contabilizado el resultado de las cosechas o el avance de las batallas. Otras vasijas exhiben figuras con bolsas en sus manos portando máscaras ceremoniales de halcones o jaguares. Corren a través de la campiña como si estuvieran urgidos por algo. Otros arqueólogos han opinado que se trata de simples carreras rituales. Pero si fuera así, ¿por qué dibujar un frijol junto con la cara de un guerrero? Rafael Larco Hoyle sostuvo que algunos frijoles debían representar a guerreros. Bolsas como estas se han encontrado en tumbas, pero el código de los frijoles jamás ha sido. Alrededor del año 600, el centro del poder pasó del Valle del Moche a una gran ciudad nueva llamada Pampa Grande, 4 valles más al norte. Está dominada por una huaca inmensa. La ciudad era prácticamente desconocida hasta hace pocos años, pero pronto se halló una pista para determinar la finalidad de la huaca. Estas conchas son importadas del Ecuador. Por las crónicas españolas sabemos que ese era el símbolo del rey. Esas conchas fueron halladas a cada lado de un camino que conducía a la huaca. El monarca anónimo debe haberlo recorrido ¿hacia qué otro lado sino hacia su palacio? Durante miles de años, las amplias cordilleras de montañas recalcitradas por el sol que separan a los ríos que descienden a la costa habían permitido que cada valle desarrollara una existencia tribal de total independencia. Pero comenzaron a caer frente a los ejércitos imperiales. La alfarería conmemora esas victorias. Los prisioneros, desnudos, son llevados al sacrificio o convertidos en esclavos. Poco a poco, las tribus enemigas fueron quedando cobijadas bajo un gran monarca cuyo poder dependía del control del agua más que de otra cosa. Al llegar el siglo XII, esta gente domina el arte de construir canales, irrigando un área mucho más grande que la que se cultiva actualmente. Los canales fueron construidos por cuadrillas de aldeanos a las que se les asignaban sectores de la obra, igual que al construir las huacas. El río Moche solo permite una irrigación limitada,
pero para expandir sus cosechas se tuvo la brillante idea de construir un canal de más de 80 kilómetros de extensión. El canal cuenta con acueductos de más de 15 metros de altura. La variación en el ángulo a lo largo de cada 1.600 metros es de unos 30 centímetros. El canal devolvió agua y poder al Valle del Moche y al desvanecerse el dominio de Pampa Grande dio lugar a la nueva ciudad capital de Chan Chan. Quizás el primer legendario rey Chimú arribó a bordo de su balsa desde un valle costa arriba. No podemos descontar la posibilidad de influencias culturales, pero nada se dice de invasiones procedentes de otros continentes. Hay sí una obvia progresión cultural que va de la aldea pesquera a la ciudad, siendo Chan Chan un producto de origen peruano. ¿Qué se ha podido hacer para descifrar los mensajes que encierran las paredes de Chan Chan? El imperio Chimú comenzó en el Valle del Moche en el siglo X y duró 450 años. En su mejor época abarcaba 965 kilómetros a lo largo de la costa y solo podía competir con el imperio incaico en la sierra. En Chan Chan, la arquitectura monumental comenzó en el siglo XII. En alguna parte de su enigmático laberinto de ruinas deben estar los secretos de sus reyes. Bajo los pisos de algunos de estos edificios llamados audiencias, se encontraron los esqueletos de doncellas sacrificadas. Lo que ocurría en las audiencias debió ser importante. ¿Eran acaso oficinas de cierta burocracia poderosa que controlaba los bienes del Estado? Cuando Kent Day estaba trabajando en Pampa Grande, uno de sus ayudantes descubrió un recinto de depósito que no estaba vacío. Había sido destruido por un incendio. Las paredes de arcilla se hornearon con la temperatura. En las cenizas del piso se encontraron los restos de lo que contenía el recinto. Granos de maíz carbonizados. El tamaño y la disposición del edificio indican que debe haber sido un granero perteneciente al Estado. El rey que ordenó la construcción de esta gran huaca probablemente pagó a los aldeanos obreros no con dinero, sino con el alimento que ellos mismos habían cultivado. Ese producto pertenecía al rey y solo era entregado a cambio de mano de obra. La gente común ganaba su pan diario y llenaba sus cántaros con el sudor de su frente. Así, las grandes paredes de Chan Chan contienen la mano de obra tributaria de miles y miles de personas. La cuota asignada a cada aldea todavía puede verse en algunos lugares marcada por una estaca en las derrumbadas paredes. El gobierno de los reyes de Moche y Chimú era tiránico. Si uno dejaba de cumplir con la cuota asignada de Chan Chan, se construyeron como símbolos del poder de los burócratas para protegerlos y proteger su riqueza almacenada de la venganza del pueblo. ¿Y qué decir de los 9 recintos? En su interior, la vida era muy diferente. Todas las riquezas del imperio venían a parar a Chan Chan. Los saqueadores saben que allí abundaba el oro. Esta era la litera en la que el rey era transportado por sus súbditos. Solamente de una huaca, los españoles saquearon 1 millón de pesos en oro, y al rey de España le correspondió la mitad. En todas las ruinas hay rastros de saqueo
pese a lo cual es posible saber el diseño básico de la construcción. Cada recinto está dividido en 3 secciones. En la primera, un gran patio rodeado de estrechos pasillos, muchas audiencias y depósitos. En la segunda, un patio más pequeño, más depósitos y un pozo inmenso. En la tercera, un gran montículo cuadrado y ruinas de habitaciones. Se comprobó que los montículos cuadrados estaban llenos de celdas como agujeros. ¿Eran prisiones? ¿Graneros? ¿O tumbas? ¿Acaso estaba en ellos el secreto de toda la construcción? Probablemente esta era una cámara mortuoria. Seguramente contenía gran cantidad de artículos de lujo, incluso oro. A ello puede deberse el saqueo sistemático de dichas cámaras. Todas han sido violadas. Todas están vacías. Los saqueadores o huaqueros se han ensañado con las plataformas, sobre todo. Por consiguiente, se pensó que jamás iba a poder demostrarse el uso de las plataformas y las celdas. Sin embargo, Tom Posowski halló una plataforma donde los huaqueros no habían destruido toda la evidencia. La debilidad fatal de los tiranos de Chan Chan fue su dependencia de la irrigación. Gigantescos embalses de agua que se mantenían artificialmente altos mediante canales de irrigación. Cuando los ejércitos incaicos atacaron, estos se convirtieron en el talón de Aquiles. Según una versión de la invasión incaica, un general inca cortó uno de los grandes canales que está valle arriba. Al interrumpir esa corriente de agua, naturalmente se habrá afectado en forma muy drástica la producción agrícola. El general bien podría haberse dado cuenta de que ese corte afectaría a la larga el nivel más bajo de las aguas. Es posible que los chimú también supieran esto, cosa que los hacía vulnerables a una táctica así. Sin embargo, cuando el último rey Chimú rindió su territorio, la mayor parte de Chan Chan probablemente ya era una ciudad vacía, un vasto mausoleo. Por la cantidad de ruinas que hay y el volumen de material preservado, este es un sitio fascinante de estudio. Hay mucho por descubrir todavía y simplemente apenas si hemos empezado a revelar los misterios. Chan Chan y los otros asentamientos humanos son, sin lugar a duda, apasionantes sitios de estudios para estos científicos, que en base a lo que van encontrando en sus excavaciones y en aquellos otros elementos que aún perduran, es decir, que siguen utilizando los descendientes de aquellos hombres primitivos, como la elaboración del ladrillo que vimos en el film que terminamos de proyectar, es que van tomando elementos para detectar cómo era la vida de aquellos hombres primitivos de América. Una arquitectura monumental, una impresionante red caminera, largos acueductos y una fabulosa organización política, social, determinan el grado de desarrollo de ese pueblo que tuvo que sucumbir ante los más poderosos. Los chimú, como los mochicas fueron, y otros tantos más, fueron vencidos por los incas. Y ellos tuvieron que resignar su poderío ante el conquistador español que terminó con estas culturas primitivas de América. A partir de ese entonces, otra fue la historia de esos pueblos.